En este video te voy a mostrar cómo coser un cierre de manera rápida y prolija, sin que se frunza. Si te gusta la costura o querés aprender trucos que realmente funcionan, quédate hasta el final, porque este tip te va a encantar. Lo primero que voy a hacer es usar el pie prensatela especial para colocar cierres. Como este pie es de teflón, no hace falta regular la presión, pero sí es importante ajustar la distancia correctamente. ¿No tienen este pie? Déjenme en los comentarios si quieren un tutorial para cerrar cierres sin accesorios especiales y lo preparo. Luego, comenzamos a coser el cierre, enfrentando los derechos de la estela con el cierre. Hay que tener cuidado de que la tela de abajo no sobresalga. No hace falta desmontar el cierre, ni marcar nada previamente. Simplemente emparejamos con la otra tela. A medida que avanzamos, vamos verificando que la costura y la terminación estén parejas. Nuevamente, no hace falta marcar. Mirando desde este lado, ya nos damos cuenta si está bien. Una vez cosido, ahora sí desmontamos el cierre y hacemos el pespunte final. Para eso, cambiamos el pie prensátela por uno común. Lo hacemos del lado del revés. Estirando suavemente la tela de este lado para evitar que se arrugue junto con el cierre. Después, contamos 3 dientes del cierre y lo cortamos en diagonal. Esto nos permite doblar la tela de forma prolija y terminar la costura. Repetimos el mismo procedimiento del otro lado. Ayudándonos con un alfiler para que no se desarme al colocarlo bajo el prensatela. Y así queda, más rápido, prolijo y sin frunces. Si este video te fue útil, no te olvides de darle like
dejar tu comentario y suscribirte al canal para ver más tips de costura como este. Nos vemos en el próximo video.